Casos de linchamiento en nuestro país. Jime, hablábamos del caso de Tláhuac, uno de los más sonados, y pues de este caso que ocurrió hace unos meses en nuestro país, en Guerrero, sobre todo en Taxco, por el feminicidio de una niña, y cómo los pobladores, a través de las redes sociales, porque hay que decirlo, pues se organizaron para linchar a la persona, a la responsable del feminicidio de la niña Camila. Jime. Sí, la verdad es que ya tenemos una cronología muy detallada de qué fue lo que sucedió. Se desarrolló a lo largo de varios días, pero de manera breve, todo empezó el miércoles 27 de marzo, alrededor de la 1 de la tarde de ese entonces miércoles, cuando Camila salió de su casa, porque había sido invitada a la casa de una amiga, que era una vecina en el barrio de La Florida. Y se ve que a las 4, la mamá de Camila, Margarita, fue a la casa de la vecina justo a buscar a su hija, pero la vecina dijo que nunca había llegado. Preocupada obviamente de qué había pasado en el transcurso, pues Margarita acude al MP para decir que pues algo raro había pasado con su hija porque no había llegado. Revisaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de que en efecto sí había entrado a la casa de la vecina, pero ya no se le vio saliendo. Entonces, a partir de este suceso es que se empieza a investigar qué pasa. Los pobladores sacan conclusiones de que en realidad Ana Rosa, la mamá de la amiga de Camila, fue la responsable y que la sacaron en unas bolsas de plástico, y pues ahí empieza el tema de la detención para que no pudiera huir, en lo que las autoridades empezaban a funcionar, y pues se da esta terrible escena del linchamiento de Ana Rosa Díaz. Sí, el jueves 28 de marzo, cuando ocurre todo este linchamiento. Yo mencionaba el tema de las redes sociales, Jime, porque forman un papel muy, muy importante hoy en día con el tema de los linchamientos en nuestro país. ¿Qué pasó en ese entonces? Que obviamente Taxco, al ser pues una comunidad digamos que pequeña, pues la gente sabía y conocía a todos los habitantes y conoce a todos los habitantes, se empiezan a organizar justamente para ir a la casa de Ana Rosa a sacarla a golpes, y fueron los propios pobladores los que sacaron a Ana Rosa y a sus hijos a golpes. Y bueno, las imágenes que veíamos en ese entonces, los videos que se filtraron en las redes sociales, Jimé, veíamos también a mujeres pegándole a Ana Rosa. Sí, no, la verdad es que eran imágenes muy impresionantes, y la verdad es que no es el único caso que podemos ver lo que quedó en redes sociales. Desafortunadamente pues es más fácil ahora entrar a estas redes sociales y encontrar incluso los videos sin censura, lo cual es absolutamente doloroso. Y también estábamos hablando de otro caso que pasó recientemente en junio de 2022 con Daniel Picasso, que fue en Puebla. Sí, otro de los casos más emblemáticos del linchamiento en nuestro país, un joven abogado que trabajaba, de 31 años. De 31 años, trabajaba en la Cámara de Diputados, y por un error, por ir a un poblado por equivocación, por no poder, digamos que guiarse, se pierde en el camino y llega a un poblado en donde pues ahí los habitantes habían estado divulgando a través de redes sociales pues que había un robachicos, y él, por tener una camioneta que no era del estado y por ir en un coche que no era del estado, pues finalmente lo terminan linchando. Sí, y bueno, antes de avanzar también con las entrevistas que escucharemos, que creo que fue muy interesante cuando se habló del tema, podemos definir lo que es linchamiento, porque a pesar de que no está en la Constitución, ya varios órganos han dado una definición, como la CNDH, que lo define como un acto de agresión física que se lleva a cabo por un grupo de personas incitados por la propia multitud en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionados por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva. Aquí lo ponen un poco quizás revuelto, pero bueno, todo empieza así como tú dices. Normalmente también nace a veces de la confusión, pero en general es un grupo organizado de personas que, ante la sensación de que no se va a realizar justicia a menos que ella la cometan, pues cometen estos actos, pero terminan en tortura, la verdad. O sea, mucha gente los ve como una búsqueda de justicia, pero pues terminan torturando a las personas muchas veces hasta que se provoca su muerte, en la mayoría de los casos. Sí, los casos que veíamos esta semana, Jime, tanto en Puebla como en Guerrero, pues tienen esto en común, ¿no? Que al final del día los pobladores, al acusar a una persona de robo, sobre todo, son los que deciden, pues, ellos mismos hacer justicia. Y en muchas ocasiones por lo mismo, ¿no? Porque están cansados también del tema de la delincuencia en sus comunidades, están cansados de que no se haga justicia, y pues que también
al final del día saben que pues no va a pasar nada, porque las autoridades no pueden ir en contra de todo una población, claro, ¿no? A lo mejor pueden agarrar a uno u otras personas o detenerlas, pero al final del día no a todas las van a poder detener. Vamos a analizar estos casos con nuestras expertas al regresar de la pausa, y al regresar justo vamos a retomar la entrevista con Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Los linchamientos por estos dos casos que ocurrieron esta semana, uno en Puebla justo el martes 8 de octubre en el municipio de Olinalá, cuando después de que una cabecera atacara a un hombre con armas de fuego, pues los atacantes fueron perseguidos, y otro en Puebla justo el día de ayer, una persona linchada y 4 personas más que resultaron heridas. Hemos recuperado la conversación que tuvimos con Leslie Jiménez hace unos meses por el caso de la niña Camila, un feminicidio que se dio en Taxco y que después pues lincharon a una mujer responsable de los hechos. Ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero y esto fue lo que nos dijo. ¿Es un tema que preocupa? ¿Es un tema que va en aumento? ¿Qué está pasando desde su análisis, desde esta investigación de la cual ya platicábamos? Bueno, como bien comentas, esta investigación la venimos haciendo ya un par de años y tiene como finalidad pues poner sobre la mesa las percepciones que tiene la sociedad en torno a estos graves problemas que tenemos del sistema de justicia penal. Y desafortunadamente pues hemos visto que en los últimos años estas percepciones van tendiendo a pensar desde una mirada muy punitiva sobre precisamente hacer justicia por su propia mano, que es más, hay una mejor forma de pensar o sentirse seguros si hay policía o en este caso Guardia Nacional en la calle, que están a favor de la militarización del país, y todo esto tiene una razón de ser, que tiene que ver principalmente con el aspecto de que las personas sienten que no hay una justicia al momento que acuden a las fiscalías a denunciar, y desafortunadamente esto no es gratuito. Hemos tenido ya varios casos a partir de que se cambió el sistema de justicia penal, que esta idea de justicia por el cual se cambia el sistema pues realmente no está llegando a todas las personas, y que hay fallas estructurales dentro del funcionamiento de las fiscalías, que también nosotras hemos documentado en nuestro índice de desempeño de fiscalías, que por cierto este año vamos a publicar a finales de este año, en el que hemos visto que pues hay demasiadas problemáticas que van desde no solamente carga de trabajo o personal por número de habitantes, sino que tiene que ver principalmente con cómo opera el operador, ¿no? Cómo recibe las denuncias y cómo revictimiza a las personas que van a denunciar. El primer respondiente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces por falta incluso hasta de conocimiento, Leslie. Sí, en muchas ocasiones esto tiene que ver por falta de desconocimiento, por prejuicios que ya trae el mismo operador. Concretamente en el caso de Camila, sí se ven bastantes aspectos que pudieron haberse prevenido para no desencadenar desafortunadamente en este hecho, cosa que no sucedió, que tiene que ver con la recepción inmediata de la denuncia, la aplicación automática de los protocolos, el aspecto de la investigación y la detención, ¿no? La fiscalía se justificaba un poco en el tema de la orden de aprehensión cuando sabemos que hay otras figuras que permiten la detención de las personas señaladas de un delito. Es decir, varios cuestionamientos alrededor de este caso que va principalmente por una falta de capacitación, pero también por una falta de sensibilización del operador. Leslie, ¿qué piensa la gente sobre los casos de linchamiento? Porque una cosa es lo que piensa la gente sobre la autoridad que podría ser la causa de, y otra cosa es lo que opina la gente al ser cuestionada sobre la justicia por mano propia. Bueno, dentro de nuestro índice de desempeño, de percepciones, precisamente abordamos justo como que tiene que ver con esta idea de justicia, qué es lo que piensan las personas para poder llegar a la justicia, y desafortunadamente sí vemos un aumento de esta idea de ya sea de justicia privada o hacer justicia por propia mano. Entonces, esto tiene mucho que ver y se presenta principalmente al momento en que las personas ya no están denunciando, y si denuncian, lo están realizando ya sin una esperanza o sin una clase de pues idea clara de lo que va a pasar. Y esto ha ido aumentando mucho de la mano con estas ideas también de contar con fuerzas militares en calle. O sea, esta idea de justicia por tu propia mano, que es esta idea muy punitiva, muy de yo hacer por mí misma la justicia que el Estado me debe, va mucho de la mano con esta idea de que, bueno, como la policía municipal, la policía estatal, la policía en general no está funcionando, pues tengamos entonces Guardia Nacional o militares en la calle. Entonces todo esto va dirigido también a la restricción de derechos. Para que podamos nosotros acceder a la justicia, la gente está comenzando a construir esta idea de que los derechos son iguales a libertades, iguales a puerta giratoria, iguales a no justicia.
Y esto se refuerza mayormente con modelos que tenemos, por ejemplo, con Bukele, este sistema de cárcel extrema, de Estado de Derecho inexistente, en el que pues desafortunadamente como ven números y ven estadísticas que entre comillas funciona, pues piensan que así va a ser el modelo que se debe implementar para poder entre comillas acceder a la justicia. Leslie, hay entidades en donde se dan más casos de linchamiento. ¿A qué atribuyen? O sea, ¿por qué pasan estos casos en estas entidades? Bueno, van por muchos aspectos, principalmente por la viralidad de los casos o la densidad de casos. Hay entidades federativas en las que hay más casos reiterados de cierto tipo de delitos en que se cometen. Hay también casos que se viralizan con más rapidez y que se exponen a medios con muchísimo más facilidad. Y eso refuerza la idea de falta de justicia y refuerza la idea de que no está funcionando las instituciones. Así la conversación con Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, y también recuperamos la conversación con Gema Clopes Santamaría, historiadora, socióloga y gran conocedora del tema de los linchamientos. Soy Gema Clopes Santamaría, historiadora, socióloga, profesora en la Universidad de George Washington y autora del libro En la vorágine de la violencia. Llevo más de 10 años analizando el fenómeno del linchamiento en México desde una perspectiva histórica y en referencia al contexto actual, y he analizado muchos casos, incluidos casos como el que ocurrió lamentablemente en Taxco Guerrero, como respuesta y reacción frente al secuestro y feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega. Quisiera reflexionar brevemente como parte de esta conversación sobre algunos de los elementos que este caso tiene en común con los cientos de linchamientos que he estudiado. El primero se refiere a la profunda desconfianza que existe en la ciudadanía respecto a las autoridades, particularmente las policías y aquellas encargadas de impartir justicia. Esto, desde luego, obedece a los altos niveles de impunidad que imperan en el país, ¿no? Se habla de 97% o más de los delitos que quedan impunes en México, lo cual, desde luego, lleva a una sensación de desprotección, vulnerabilidad y también, hay que decirlo, a un sentimiento de frustración y encono que se traduce en el afán de tomar justicia por mano propia. Esto me lleva al segundo punto, y es que, contrario a lo que podría pensarse, los linchamientos no ocurren simplemente por la ausencia del Estado. Tanto en este caso de Taxco Guerrero como en muchos otros, la policía está ahí. En este caso estuvo la Policía Municipal y eventualmente la Estatal y la Guardia Nacional. El problema es que esta presencia no es suficiente, no solo por el número de elementos, que en efecto al inicio fue rebasado por los vecinos amotinados, sino también porque dicha presencia no es percibida como garantía de seguridad y justicia, ¿no? En este caso incluso vemos cómo la turba lincha a Ana Rosa Díaz Aguilar, la persona señalada como presunta culpable del feminicidio, quien murió a raíz de los golpes y es golpeada y linchada en la presencia de la policía. El exceso de violencia que caracteriza estos actos, su carácter público y espectacular, es un tercer elemento que me gustaría destacar. El exceso de violencia que vemos en los linchamientos. El exceso de violencia que vemos en los linchamientos. Y al regresar de la pausa vamos a retomar la conversación con Fegi Ostrowski. Ella es psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación. También para entender un poco, Jimé, el por qué suceden los casos de linchamiento en nuestro país. Y también para entender un poco cómo actúan las redes sociales hoy en día, que pues están obviamente en nuestro día a día. Sí, cómo funciona la organización, porque como decíamos al principio, pues todo surge de una preocupación de un vecino que se pasa a otro y entonces alguien lo pone en alguna red social o van de casa en casa y pues se hace un miedo colectivo que cuando se hace una horda de personas enojadas pues ya no se puede detener. Oye, vemos hasta comunidades enteras en donde llegas y ya hay hasta letreros, ¿no? De si robas te vamos a linchar. Sí, sí. De todo, siempre se habla de la palabra linchamiento en nuestro país y es gravísimo porque, como les decía, pues es hasta ilegal. O sea, el artículo 17 de la Constitución señala que nadie puede hacer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho, pero también escuchábamos lo que nos decía Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, pues que al final del día esto también se trata de un hartazgo social. Sí, de una sensación de que las instituciones no van a hacer el trabajo que les corresponde y por eso las personas deciden tomar este papel que no les corresponde y que terminan
mermando y dañando aún más la justicia y la impartición de justicia en el país. Oye, Gemma Clope, que nos hablaba también del caso de los feminicidios en nuestro país, otro tema gravísimo. Nos vamos a la pausa y regresando la plática con